caballero. Me parece que ya nos están empezando a acompañar, que ya se han conectado con nosotros, confirmando que el doctor Efraín Bamaca López nos escuche y que tenga funciones eh, de ponente, porque aquí estamos. Muy bien, Hola, bienvenido. ¿me escuchan? Sí. Escuchamos perfectamente. También escuchamos a la Oye, doctora Castañeda y Castaneda. Siempre es con N, ¿verdad, Antoinette? Mira, años de conocernos y yo Castaneda. Bien. Todo en orden, bien. Vamos a tratar de identificar si, pues, quienes nos acompañan en la reunión, por ahora tenemos 12 personas conectadas, nos escuchan bien. En Guatemala veo que es una práctica no abrir las cámaras. Generalmente las personas están sin cámara, por ahora tenemos la cámara abierta. Nos indica Rodrigo Mejía que sí, que nos escuchan bien. Entonces, solo pidiéndoles pues que nos coloquen su manita o por lo menos alguna señal de que nos escuchan bien y así damos inicio de manera formal. Por ahora estamos apenas haciendo pruebas de sonido. Excelente. Veo Marco Antonio Martínez, Andrés Alejandro, Teresa Menchú, Miriam Consuelo. Gracias por las manitas. Y eso me da una pauta para confirmar que estamos ya al aire. Me refiero a dar inicio a esta sesión, la única me parece virtual en Convergencia 2025. Y ya pues les voy a platicar de quiénes vamos a ser los ponentes el día de hoy. Quisiera apenas agradecer las facilidades técnicas que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología nos ha dado para hacer posible esta actividad de manera virtual. Se nos van a ir sumando más colegas. Veo que la doctora Tricia Sarabia desde Jalapa también se nos suma y eso vale para agradecer también al CUNSURORI, Centro Universitario de Suroriente, por haber hecho posible también esta actividad virtual. Me voy a asegurar que tengamos las diapositivas que van a guiar nuestra presentación. El día de hoy tenemos programado un poco más de una hora entre las presentaciones, pero sí quisiéramos, ojalá, contar con sus preguntas en el chat y también si se animan a abrir su cámara y también hablar de viva voz. Por ahora tenemos 13 personas conectadas, así que ¿les parece bien si damos inicio de manera oficial? Y voy a ver si consigo compartir mi pantalla y así pues también les presento a los colegas ponentes que estarán conmigo en la actividad. Esto me parece que lo tengo que poner en grande. Dejen ver cómo coloco acá. Me parece que es esto, ¿no? A ver si me cuentan. sí, ahí. Aquí, ¿no? Ahí Sí. Se ve la es. pantalla completa. Tal vez lo que pediría de favor, sí, pues Antoinette o bien Efraín van viendo el chat, porque al estar yo presentando no voy a poder tener chance de ver preguntas, pero esta será la presentación que nos va a permitir acompañarnos y dar un poquito más de, digamos, estructura a las ideas que les vamos a compartir. La actividad de hoy se titula Identidad Digital del Investigador e Investigadora. Siempre procuramos utilizar lenguaje inclusivo porque cuando a veces hablamos los investigadores, yo no me siento dentro de ese grupo, ¿verdad? Investigadores e investigadoras en Guatemala. Y enfocarnos en la rastreabilidad de la producción científica. Me acompañan dos colegas que ya los voy a presentar y en inicio, pues, su servidora Clencia Bonilla, el doctor Efraín Bamaca López, que nos acompaña desde Chile, Santiago de Chile, y la doctora Antoinette Castaneda, que me parece que sí está el día de hoy, por suerte, en Guatemala, aunque también viaja mucho. Vamos avanzando. Ah, no está en Guatemala. Bueno, ya nos va a contar de dónde se conecta, de qué parte del planeta. Y quiero partir diciendo, pues, un agradecimiento. Estamos enmarcando esta actividad en la conmemoración de 2 décadas, 20 años de Convergencia. De hecho, también celebramos 20 años, 2 décadas del establecimiento del inicio de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Guatemala, de la Red CTI. Y en esta Convergencia 2025 tenemos instituciones sedes en la ciudad capital y 2 instituciones sedes en departamentos. El Centro Universitario de Suroriente en Jalapa y el Centro Universitario del Norte, el CUNOR, en Alta Verapaz. Y esta actividad enteramente virtual está auspiciada o facilitada por el CUNSURORI en Jalapa. Acá están sus 3 servidores que vamos a compartir esta temática el día de hoy. Se dan cuenta, iniciando tan puntual como posible a las 9 de la mañana de Guatemala, 9:05, 9:10 serán ya por ahora. Y acá están, de una manera muy general,
apenas nuestros nombres, nuestras áreas de conocimiento. Pues su servidora, yo les saludo desde Oslo, desde Noruega, y donde resido desde hace 3 años, aunque sigo muy vinculada con Guatemala y tengo un doctorado en cooperación internacional para el desarrollo y me dedico a investigación en temas de diplomacia científica. Y me acompaña el doctor Efraín Bamaca López, quien también tendrá su intervención en poco menos de 15 minutos. Él se encuentra actualmente en Santiago de Chile, es profesor de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH. Él es doctor en Ciencia, Tecnología y Sociedad y experto en comunicación de la ciencia y cambio climático. Ustedes ven su perfil y, por supuesto, pueden encontrar los detalles de sus publicaciones por esa trazabilidad de la que les vamos a hablar el día de hoy. Y me acompaña también la doctora Antoinette Castaneda, que es asesora de energía del Sistema de Integración Centroamericana, con una experiencia muy amplia en cooperación regional y diseño de políticas. Ella es parte de la CCTI, al igual que Efraín y su servidora, y estaremos con ustedes el día de hoy. Veamos que avance la siguiente diapositiva y ahora yo voy a tener poco menos de 10 minutos para tratar estos 3 temas. Elegir un nombre para publicar, la huella digital del investigador e investigadora que publica, y los tipos de publicaciones, la trazabilidad y la agregación de producción científica. Voy a estar de vez en cuando preguntando si hay algún comentario, por favor, con toda libertad en el chat. Pueden escribirnos y a la parte final podemos también tener una conversación con quienes nos acompañan de manera virtual. Escoger el nombre para publicar. ¿Cómo vamos ahí? ¿Algo que me quieras decir, Antoinette? Sí, Clencia, a mí me gustaría que los participantes en el chat puedan colocar de dónde nos están, en qué departamento están de Guatemala, si solo son de Jalapa o hay de otros países para poder tener como una generalidad de los mismos. Gracias. Excelente propuesta. Colóquenos ahí sus datos en el chat, así los vamos saludando. Y si se dan cuenta, elegir un nombre para publicar. Yo quiero retroceder para que ustedes vean la forma en que nos identificamos nosotros 3. Clencia Bonilla, Efraín Bamaca López, lo ven con 2 tildes, 3 tildes en realidad. Efraín, tilde, Bamaca, tilde, López, tilde. Antoinette, que tiene una TH ahí bien coqueta. Y no es Castañeda, ¿no? Como a veces en Guatemala es más común, es Castaneda. Y eso se los menciono porque el primer tema que quiero compartir con ustedes es ¿por qué es tan importante definir tan temprano en sus carreras como posible el nombre con el que van a publicar? Usar 1 o 2 nombres. Y en la primera ilustración les muestro, yo me llamo Clencia Yudrani Bonilla Landaverri. Son 4 elementos de mi nombre. Pero en todas mis publicaciones yo coloco Clencia Bonilla, Clencia Bonilla. Hay personas que tienen, digamos, nombres un poco más comunes o que están en riesgo de tener homónimos, ¿cierto? Otras personas con sus mismos nombres y apellidos. En mi caso, me parece que no hay muchas Clencies en el mundo. Entonces, de hecho, mi correo electrónico, por ejemplo, es clency@gmail.com. No necesité números o como para hacerme más identificable, porque de eso se trata el nombre. Y esta es una elección. Ya ven que en Guatemala a veces adolecemos de abogaditis, de que tiene que ser con los 4 nombres, porque qué pena, y mi mamá, mi papá tienen que estar representados, pero al final la identidad como investigadores o investigadoras la van a escoger ustedes. Y eso es lo que quería ilustrarles. En el caso de Efraín, su nombre es Eddie Efraín Bámara López. Pero bueno, en sus publicaciones ya veremos cómo es que las agrega. Y acá pues una pequeña búsqueda rápida que hice en Google Académico de los 3 expositores para usarnos un poquito de conejillos de indias en este experimento. Ven en el caso de Antoinette, yo encontré dos diferentes perfiles. Tenemos a Antoinette Castaneda, verificado con un correo electrónico de su anterior o de su actual casa de afiliación. Vamos a hablar un poquito de la afiliación también, porque a veces nos dicen cuál es su afiliación y no tenemos ni claro a qué le llamamos afiliación. Pero también encontré un perfil, Fátima Antoinette Castaneda Mena. Entonces, es un poquito el ejemplo de cómo nos encontramos. ¿Qué temas tenemos que analizar cuando pensamos en el nombre que escogemos para publicar? Yo les mencionaba en la siguiente línea, hay algunos caracteres, el uso de ñes, el uso de tildes, incluso
les coloqué ahí cómo se escribe mi nombre en coreano. Yo estudié en Corea del Sur un buen tiempo y mis primeras publicaciones fueron en revistas científicas coreanas, que felizmente para mí estaban romanizadas en cuanto al uso de mi nombre. Entonces, yo me llamo así como ven esos caracteres en coreano, no sé si se aprecia. Clancy Bonilla, así se escribe en mi nombre en coreano, pero son caracteres que no son romanos. Eh, entonces, pues quería establecer esto porque entre quienes publican, hay quienes publican digamos, letras que no son del alfabeto que utilizamos, y eso también es importante tenerlo en cuenta en esta globalización, en donde publicamos con China, con Rusia, con países árabes que tienen otro tipo de alfabetos. Bien, y lo que les mencioné al principio, nombres comunes versus nombres menos comunes y cómo hacerse más identificables. Por último, la ciencia mundial está dominada por el inglés. Y esa es la lengua franca, en donde muchas veces nuestro impacto es mayor como investigadores o investigadoras. Y esto también afecta en cuanto a los nombres. Es decir, usted sabe que en Estados Unidos se utiliza mucho middle name, en nombre medio, hay personas que a veces quieren y colocan en sus nombres los apellidos de casada, por ejemplo, y esos son atavismos que tenemos, sobre todo en América Latina. Hay que tomarlo en cuenta cuando pensemos con qué nombre queremos publicar. Las siguientes dos diapositivas son mucho más rápidas porque tienen que ver con la huella digital que tenemos como investigadores o investigadoras. Yo les daba un ejemplo, ahora muchas del caso de Antonet, ¿no? Que veía yo dos perfiles en Google Académico, porque al final Internet no olvida y nuestros nombres y nuestras identidades se van formando, por un lado, con lo que nosotros los alimentamos y por otro, con lo que los buscadores también agregan de nuestra existencia, ¿no? Aquí les presento apenas 4 ejemplos. Efraín va a profundizar en el tema de ORCID, pero acá apenas les muestro lo que podrían ser las redes sociales de los nerdos, por llamarlo de una manera jocosa, porque interactuamos y nos hacemos más visibles a través de Google Académico o Google Scholar. También está la red que se autoalimenta, porque nosotros creamos nuestros perfiles sin costo en ResearchGate. Me parece que ResearchGate es bastante común o popular en América Latina. También está academia.edu o edu, como una red social científica. Y bueno, lo que les mencionaba de agregadores de ORCID. Y acá les presento la tercera diapositiva de mi parte, en donde quisiera simplemente aclarar que hay diferentes tipos de publicaciones, que a veces no conocemos eso desde nuestra formación universitaria en Guatemala, porque no solamente se tienen artículos de investigaciones originales. Aquí les muestro del lado derecho un listado de qué tipo de artículos ustedes pueden publicar, desde investigaciones originales, revisión sistemática, métodos, revisiones, perspectivas, incluso opiniones. Ahora bien, este tipo de diferentes, digamos, categorías de artículo varían en extensión. Algunos artículos son más largos. Los artículos científicos siempre son mucho más acotados y pequeños comparado con un capítulo de un libro, con un libro en sí mismo también. Los artículos científicos son más cortos, aunque en general, por ejemplo, una investigación original puede tener entre 10 a 12,000 palabras, 8 páginas, 10 páginas. Claro que varía según la revista en la que ustedes publiquen, pero lo que yo quiero destacar es que no son menos rigurosas las opiniones, por ejemplo, porque tienen que seguir una estructura, un estándar y pasan por revisión de pares. Un análisis conceptual o los casos de estudio también tienen una revisión rigurosa. Y es lo que les destaco, que tienen mucho rigor y varían, sí, en estructura, en contenido y en objetivos, pero son publicaciones al fin. Abajo yo les coloco una ilustración de un perfil adicional, en este caso es Loop asociado al Frontiers, y ahí pueden ver, les coloco solo mi ejemplo, porque actualmente muchas herramientas permiten trazar
cuántas contribuciones o su productividad científica, la cantidad de personas que revisan sus publicaciones, las citas que hacen de sus publicaciones y también el impacto que tiene si descarga. No estoy muy segura si alguno de mis colegas va a tratar de la diferencia entre Open Science o ciencia abierta y las publicaciones que son pagadas. De eso también podemos hablar. Por ahora, apenas he querido darles algunos temas de que podemos profundizar y pueden también compartirme preguntas. ¿Hay algún comentario por ahora, Antoneto? Pasamos ya a la siguiente intervención. Solamente que hay personas de Guatemala, de Ciudad de Guatemala, Petén, también está de Jalapa, por supuesto, y de Honduras. Entonces Muy bien, muchas tenemos, gracias. posiblemente no es hondureño, esperemos que sea guatemalteco y si no, bienvenido. Muchas gracias. Ahora bien, pasamos entonces a la intervención de nuestro colega, el doctor Efraín Pamaca López. Adelante, Efraín. Muy buena mañana, muchísimas gracias, estimada Clancy y Antoinette. Un gusto compartir con ustedes esta conversa. A ver, por acá tenemos a Andrés, a Armando, a Arnoldo, Carolina, Glenda, pero yo quiero invitarles que me permitan la posibilidad de conocerles. Sí, está muy bien. No, apaguen su cámara, pero quiero conocerles, porque yo quiero saber quiénes son esos rostros, esas personas con las que estamos hablando, porque al final esa es nuestra mayor muestra de lo que somos, nuestra marca personal, por decirlo en cierta manera, ¿no? Así que tenemos acá algunos nombres y personas me son conocidas, pero claro, como quizás, como bien decía Antonio, si hay un homónimo, no sé si sea él. Andrés me suena conocido ese rostro. También Marco, Arnoldo, Glenda, entre otros, ¿no? Y justamente de eso nos hablaba Clancy hace un momento. Cuando nos vamos a la primera diapositiva, a la primera marca, queremos hablar de identidad. Colegas, todas, todos, todes, como se usa hoy en día también en algún momento. Nosotros estamos inmersos en una blogosfera, en un mundo que piso en el día a día llamado Tierra, pero también en el ciberespacio, ¿no? Más allá de la estratosfera, nosotros existimos en un mundo, en una nube que muchas veces ni siquiera sabemos cómo nos nombran, en qué aparecemos. Basta hoy en día poner en inteligencia artificial su nombre para ver qué hay. Más allá de Google, ¿qué se dice de nosotros? Recuerden esa gran parábola, ¿verdad? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice el ciberespacio de mí? Glenda, Jorge Mario, Jorge Sosa, Marco Antonio, Marvin, Miriam, Virgilio, Yesenia, si han hecho ese ejercicio, ¿qué se habla de ustedes? Y si están acá, es porque, como bien decía Clancy también, y lo va a reafirmar Antoinette, es porque son investigadoras, investigadores que están haciendo ciencia en algún lugar del mundo o precisamente en Guatemala. Ahora, colegas, lo que no se comunica no existe. Y un ejemplo muy básico es preguntarnos, porque aquí la idea es también hacernos preguntas a nosotros mismos. ¿Cómo me vendo? ¿Cómo me estoy vendiendo? Hay un libro muy interesante sobre un gran periodista, es Cómo nos venden la moto, pero quitémosle la moto. ¿Cómo nos venden a Efraín Bamaca? ¿Cómo me vendo a mí mismo? Uso la palabra vender como un lenguaje más genérico que no precisamente denota el sentido de la mercadotecnia, sino mis relaciones públicas, ¿cómo las establezco? El hecho de que yo esté vestido de gris, más allá de que es uno de los colores que me encantan, me gustan, me identifica como persona. Eso es parte de mi marca personal, ¿ya? Esas relaciones públicas que ustedes como colegas, Marco, Marvin, Miriam, Teresa, establecen en el ciberespacio como investigadoras, como investigadores los posiciona aquí, en Guatemala, en Noruega, en Chile, en El Salvador, en donde ustedes, en Japón, en donde ustedes tengamos acceso a Internet, ¿ya? Dentro el tema de la comunicación, en general, la comunicación social, pero en ese particular de la comunicación de la ciencia, el tema del nombre del investigador es muy importante. ¿Por qué? Porque permite a la vez de asociar con palabras clave su ejercicio profesional. Uno de los ejercicios que suelo hacer con mis estudiantes, sobre todo a nivel de doctorado, es precisamente
aparte de que hay que propiciar el tema de la investigación y las publicaciones, es cómo relaciono mis palabras claves. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, Jorge, Rodrigo, Teresa, Virgilio, Yesenia, Glenda, podemos encerrarlo en 3 a 5 palabras claves. Ojo, palabras claves. Por ejemplo, si se dan cuenta en la diapositiva primera, Clancy hablaba de palabras claves de lo que cada uno de nosotros ejerce, realiza en su campo de acción. Por ejemplo, comunicación de la ciencia. Esa es una palabra clave que me define a mí como investigador. Clancy, diplomacia científica. Antoinette, energía, por ejemplo, entre otras palabras clave. Entonces uno como persona también va relacionando. Colegas, todas, todos, estamos invitados a pensar o repensar mis palabras claves. Por ejemplo, Rodrigo me dice tecnología educativa. Entonces, cuando yo, académico de Guatemala, investigador, persona que está formándose a nivel de doctorado, me dicen, a ver, establezcamos un estado del arte de tecnología educativa, el nombre del colega debe de aparecerme, Rodrigo Mejía. Es decir, Rodrigo tiene como palabra clave en su quehacer profesional la tecnología como un ejercicio cotidiano en sus investigaciones, en sus publicaciones, en sus docencias, en sus conferencias, y así una serie de palabras clave, ¿no? Aquí nos menciona Glenda que ahora también se sugiere tener resúmenes de los artículos en inglés, francés, portugués, además excelente. Muy bien. Ahora, con el tema del nombre, quiero enfatizar en esto, colegas. Lo que no se comunica no existe. Y en el gran campo de la comunicación de la ciencia, ustedes y yo somos una marca, por decirlo así, asociada a palabras claves dentro del quehacer científico. Y cuando regularmente aplicamos a proyectos, sobre todo de financiamiento externo, el tema de las palabras claves es muy importante, en tal manera que en estas redes sociales, si podemos ir a la siguiente, por favor, estas redes sociales de las que nos hablaba también Clancy, son fundamentales que acotemos esas palabras claves, 3 a 5, no más, porque entonces también se pierde, digamos, entre mucho, perdemos como cuál es el sentido y por dónde ha ido. Ojo con esto, en estos campos regularmente actuales en la ciencia, el todólogo no existe. ¿Me explico? Sino es la especialización. ¿Usted en qué se especializa? Suelen preguntar cuál es tu línea de investigación, pero ¿cómo delineamos nuestra investigación? A través de los años que usted ha venido recorriendo desde que empezó a publicar. Porque si usted investiga, pero no publica, yo creo que esto ya se lo han dicho, déjeme decir que usted no es investigador. Es inherente, es un principio inherente al quehacer del investigador, de la investigadora, la comunicación. Es un principio rector, porque de nada sirve que investigue si no publico. Más allá de la comunicación de pares, lo cual es favorable, también es esa vinculación con el medio no experto, porque una cosa es la comunicación entre pares, la cual es loable a través de artículos científicos, y eso nos va dando esto que vamos a hablar ahora, que son esas métricas para evaluar nuestra productividad científica como personas, como país, y al final es como también, por ejemplo, como América Latina, por decir, o como región centroamericana, ¿eh? Sí, aquí tenemos a Jorge, que es hondureño. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo diferenciamos la producción científica de Guatemala con la hondureña? También por esos lugares, obviamente, a la hora de acotar nosotros nuestro ORCID, entre otros, detallamos nuestro lugar de residencia. Colegas, una cosa muy importante. Estando en Guatemala, y por ejemplo, decíamos, a mí me gustaría poder irme al extranjero, ya sea para estudiar a nivel doctorado, y si ya estoy fuera del país, ¿cómo puedo seguir posicionándome como académico, como investigador guatemalteco? Clancy lo mencionó muy bien. Hay un nombre artístico para muchas personas, ¿no? Tienen un nombre artístico. Ustedes están invitados a generar su nombre académico científico y tienen que saberlo definir desde la primera publicación. Muchos de nosotros, yo hubiese querido tener la oportunidad de que me dieran, cuando estaba en la maestría, esta conferencia. Nadie me la dio. Colegas, en Buen Chapín aprendí a puro cuentazo. Es decir, después de que había pasado tres
cuestiones que publiqué, me di cuenta que no era así. Yo, como bien dijo Casey, Eddie Efraín Bamaca López, ponía mi fecha de cumpleaños, ponía el nombre de mi mamá, mi papá, me explico, o sea, aquella cosa kilométrica. Cuando me voy enterando que la cosa no va por ahí, claro, después uno hace ciertas cuestiones para que esas publicaciones se unifiquen a tu código ORCID o algún otro, ¿no? El índice H, hoy en día las métricas a nivel nacional son muy importantes, son fundamentales para la gobernanza del conocimiento. Guatemala está invitada, ya todas y todos manejamos este saber, este conocimiento, a seguir avanzando en el desarrollo, pero está harto demostrado que ningún país logrará hacerlo si no invierte en ciencia. De ahí que la inversión en ciencia, pero también la publicación entre pares, nos va haciendo a cada uno de nosotros, colegas, a los 28 que estamos acá presentes, Virgilio, Teresa, Miriam, Jorge Mario, Brenda, Armando, Arnoldo, irnos generando un indicador, ¿ya? Ustedes han escuchado mucho el índice de pobreza, el índice de inclusión, y así, ese índice H, que es ese balance entre su número de publicaciones y las citas a estas, ¿ya? Ahora, todos tenemos un CUI, creo que es Código Único de Identidad, ¿no? En Guatemala, que es nuestro DPI, también le decimos Documento Personal de Identidad, el CUI, que es ese código largo. Así podría venir a ser el ORCID, que es un código, un número único internacional de acceso libre. No es el énfasis de la conversa, pero nada más un pincelazo sobre el tema del acceso abierto. Colegas, la idea es ir perfilando nuestras publicaciones al acceso abierto, es decir, que toda persona en el planeta pueda tener acceso a nuestras publicaciones en la medida de lo posible. Ahora, hay cobros APC, como se llama, o sea, pagos que tenemos que hacer algunas veces para publicar, pero la idea es esto emana de algún proyecto, está presupuestado, pues enhorabuena. La idea sería que si usted paga también, ese artículo sea accesible. Es otro tema, el gran negocio de las editoriales con todo el conocimiento que se genera. No es el énfasis acá. Pero están invitadas también a www.orcid.org a generar este código. Por ejemplo, la experiencia me da que en Guatemala he invitado a publicar, en este momento tengo una invitación a publicar un libro sobre educación ambiental. De paso, hago la invitación si a alguien le interesa. ¿Y cuál es el tema con el que nos encontramos a veces? Para empezar, aquí tiene que ir nuestro ORCID. Y muchos de los colegas, pues porque no les han hablado de esta cosa tan básica, para empezar a hacer camino, no lo tenemos. ¿Cómo y dónde publicar? Es muy importante, colegas, ya lo decía Clancy y lo retomo. En la medida de lo posible, nosotros a nivel general la idea es dónde me quiero vender. Recuerden la expresión que utilizaba yo, ¿dónde me quiero vender? ¿En qué vitrina me quiero poner? ¿En la del centro comercial A, B o C? Algo muy parecido, ¿dónde publicar? Las revistas están catalogadas por cuartiles, Q1, Q2, Q3, según la temática, ¿no? A la cual yo quiero. La idea es siempre publicar en Q1, Q2, Q3 todavía es aceptable. Depende el momento en el cual yo me encuentro en mi carrera académica, en la medida de lo posible, pero recuerde, entre más alto aspiremos al cuartil, la exigencia va a ser mayor. Y la invitación es a no deprimirnos de que si nos mandan, ahí nos dicen, este artículo no se lo aceptamos. Vamos por la segunda, en otra revista me dicen no se lo aceptamos. Y puede ser que la tercera, la cuarta o la quinta sea la favorable. Eso es no desanimar. La siguiente, para que en ese sentido nosotros tengamos claro con nuestra publicación, poder posicionar a mi nombre, pero también a mi territorio. En este caso, yo creo que lo que viene ya les comparte Antonet. Yo estaría encantado de poder escuchar si hubiese alguna anotación, algún comentario y demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Efraín. Si no hay nada por ahora, avanzamos con la presentación de Antonet y luego vamos a tener la oportunidad de abrirnos y ojalá que haya más interacción y preguntas en el chat. ¿Alguna pregunta que haya colocado en el chat para Efraín por ahora para mí? Vamos adelante entonces. Tuya la palabra, Antonet. Hay una pregunta. Dice Marco Martínez, ¿qué estrategias y medidas de seguridad se pueden implementar para proteger los perfiles académicos de los usuarios ante el aumento de hackeos de cuentas y cibercriminalidad? Además, ¿cuáles son las mejores prácticas que se podrían adoptar para mejorar la seguridad de estas plataformas? Excelente. No sé, me permite
Efraín. Maco, con relación a las estrategias y medidas de seguridad, por ejemplo, hablar de OSI, por ejemplo, o de WOS, en este caso el ID, de Scopus también, regularmente ningún sitio está libre de ataques, ninguno, eso está claro. Pero muchos de estos están con certificaciones favorables para poder proteger. Es como un perfil de Facebook, digamos, pero es más vulnerable Facebook que el ORCID. En ese sentido, la garantía posible que ofrece el sitio a través de certificaciones de seguridad, primero es siempre asociarlo con su cuenta institucional, ¿ya? Eso es muy importante. La seguridad de los pasos también es fundamental. Y luego, con relación a esto, ¿cómo qué prácticas se podría adoptar para mejorar la seguridad en estas plataformas? Ya la seguridad de las plataformas ya en sí es ajeno a nosotros como académicos investigadores. Normas o prácticas de seguridad personales, Maco, en una plataforma como ORCID, la idea es exponer todas y siempre como académico, ya sea en Drive o en su propio disco duro personal, de todas sus publicaciones, por si en algún momento que también puede ocurrir, es otro tema, ¿no? Que hemos conversado ya con las colegas, también dimos un curso sobre el tema de revistas depredadoras. Van a agarrar su artículo y puede hacer que otro venga y lo publique, asumiendo que es de él o de ella, con otro nombre, y ahí es donde usted por eso tiene un orden y fácilmente puede identificar. No es el momento, pero podría compartirles una experiencia reciente que tuve con una publicación en una revista europea, en donde sin mi consentimiento se me había incorporado una publicación, inmediatamente yo reaccioné, porque tengo todas las alertas, Marco. Entonces justo me llegó, salió publicado, y ciertamente yo era el autor. El problema era que yo no había autorizado. Yo quisiera complementar un poco con el tema de seguridad, porque desde el punto de vista de resistencia a hacernos visibles, trazables, identificables, incluso hay que se publican de nuestra producción científica y que no tienen fotografía. Muchas mujeres decidimos no colocar fotografías. Hay mucha violencia cibernética y en ambientes opresivos, como los que vivimos en muchos países de América Latina, se tiene mucho miedo a ser visible. Tener, por ejemplo, una página en Wikipedia, además que desde chiquitas nos dicen, no, Carita, te ves más bonita, no te expongas mucho, pero es lo que desafiamos. Yo entiendo las medidas de seguridad, pero también la importancia de exponer nuestro trabajo, hacerlo trazable hacia nuestros perfiles, apropiarnos y también tener la capacidad, digamos, de acumular, agregar nuestras investigaciones. No es solamente cantidad, claro que tiene que haber calidad en el tipo de artículos que publicamos, las revistas en las que publicamos, los idiomas en los que publicamos. Es importante publicar en español también, por supuesto, pero me refiero a ver crecer nuestra producción y sentirnos orgullosas y orgullosos de lo que producimos, ¿no? Entonces, también hacer ese llamado a superar la resistencia, en el caso sobre todo de mujeres, a que seamos identificadas a través de nuestra producción científica. Yo lo dejo por acá y vamos contigo, Antoinette. Bien, antes que nada, agradecer a todas las instituciones que facilitaron esta propuesta, esta dinámica. A Clancy, que es la coordinadora internacional. Ella siempre está, yo creo que desde cualquier lugar del mundo, ella está siempre pensando en Guatemala. Igual que Efraín. Pues creo que una de las cosas que les quiero comentar, a mí me dijo Efraín, gustado que me enseñaran todo el doctorado, porque a veces uno dice, bueno, voy a estudiar el doctorado, voy a 3 maestrías, unos cursos de posgrados, pero al final lo importante acá es la investigación. Yo soy una persona que estoy aprendiendo hasta el momento, pero como dijo Efraín también, ahí me lanzaron y me lanzaron fácil, porque yo estuve en la parte de recolectar digamos, todas las citas bibliográficas con el panel intergubernamental de cambio climático. Entonces ahí era toda la responsable, veía muchas publicaciones, pero muy poco vi o casi nulas las publicaciones de un centroamericano. Y revisando la inteligencia artificial y ese tipo de indicadores, me di cuenta que
el nombre Guatemala o las investigaciones vinculadas con Guatemala brasileña. Entonces sí es un poquito bien. Con un profesor yo no entendía por qué era tan fuerte o tan riguroso a la hora de que nosotros hacíamos investigación en la licenciatura. Y ya cuando recibí el doctorado y me di cuenta de qué se trataba todo esto de la investigación, le agradecí porque al final yo he aprendido de todo esto con guatemaltecos. Presenté dos colegas. Todo esto no será, digamos, al público en general, pero sí es importante en el sentido de que para tener esa presencia, datos, estadísticas, información de la región centroamericana y en específico Guatemala, los guatemaltecos y guatemaltecas digamos, que nos dedicamos a esto, debemos digamos, de irnos acuerpando indistintamente de las vicisitudes que hay. También está dentro de la Constitución, recuerdo yo un artículo que uno de los científicos guatemaltecos, se me fue su nombre en este momento, él decía, si nosotros somos profesores universitarios, tenemos la obligación de publicar. Yo comprendo todas las vicisitudes que hay en las universidades. Entonces, ¿por qué surge esto? Porque más allá de de la publicación, el impacto que se tiene en esa publicación vinculado a lo que se va a hacer, porque digamos, si muy bien es científico, el aporte, digamos, del sector científico o la comunidad científica debe ser tener la evidencia en cuanto a políticas públicas, estudios, acompañamientos de un sinfín de cosas, porque si no es información inválida. Por ejemplo, acá dice, ¿por qué publicar para compartir y dar a conocer los perfiles fuera del ámbito científico y académico? Así como hay influencers, hay economistas, hay un sinfín de personas, la comunidad científica publica un sinfín de artículos. Sin embargo, como decía Fray, dice Rodrigo, hay universidades que no requieren publicar artículos científicos como requisitos de graduación doctoral. Sí, lamentablemente lo ven como una pérdida de tiempo o una mala inversión, pero al final es lo que nosotros debemos de decidir, como decía Efraín, si nos vamos a dedicar a la parte científica, hacerlo al 100% y pelear los espacios, porque los espacios están allí, pero hay que ver el financiamiento de cómo se van a dar estas publicaciones y lo caro o lo poco o nada que se da. Entonces, lo que comentaba Efraín de las publicaciones del libro que está haciendo es una buena práctica, ir, digamos, empezando poco a poco. Bueno, seguí con esto de compartir los perfiles científicos fuera del ámbito académico, porque esto le sirve a los tomadores de decisiones o a los inversionistas o a cualquier otra institución a tener, digamos, como la evidencia que sí se hizo un estudio sistemático o una planificación para dar posibles respuestas ante un fenómeno. Los y las científicos participar y colaborar con eso. Porque si nosotros hablamos dentro de los mismos científicos o dentro del mismo ámbito académico, nos vamos a quedar como siempre, como todos los sectores, que en el sector de energía solo invitan a los expertos en energía, a los expertos entonces, para ir dándonos a conocer, creo que es una de las cosas por las cuales tenemos que avanzar. Y por ejemplo, lo que me llama la atención es que están diferentes sectores, pero uno de los que me da, digamos, como que siempre lleva en mi corazoncito es el científico. Entonces, porque digamos, de tanto estar en todo esto, como que a uno se le va pegando. Entonces, como dice, aprendemos a aullar cuando estamos con lobos. Entonces, creo que esto es una práctica que se debe de hacer, indistintamente las cosas buenas o malas que hay en Centroamérica con todas las limitaciones, pero ir poco a poco participando en los eventos, compartiendo las convocatorias, hay algunos, digamos, por ejemplo, temas de grants o hay, digamos, posibilidades, porque sí las hay. No, y también no olvidar el objetivo de la ciencia y apoyar a la comunidad,
porque he conocido muchos y muchas científicas que están en la estratosfera, que solo saben, digamos, publicar, pero no hacen el link con los problemas reales que hay. Por ejemplo, sé de digamos, de universidades chinas y universidades rusas que ellos publican en su idioma y en temas con el inglés, pero las mismas empresas son las que les piden a la comunidad científica avanzar. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que ir como avanzando, mejorando, en el sentido de que no solamente se queden las publicaciones al 100%, y cuántas publicaciones tenemos, sino cómo esa publicación se llegue a. Y también dar a conocer el resultado de las publicaciones, trabajos con un lenguaje dependiendo del público. Porque si le vamos a hablar a jóvenes y niños de, no sé, de diplomacia científica o del cambio climático, con esas palabras tan sofisticadas, por así decirlo, nadie nos va a entender. Entonces, por eso es que tiene mucho impacto las redes sociales, porque hablan en un tiempo específico con un tema general. No hablo de muchos influencers, sino cosas científicas que se dan y hablar como el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie. Siguiente, porfa. Bueno, más allá de las publicaciones científicas, también es las publicaciones grises. Lamentablemente, algo que me he dado cuenta durante el tiempo que he estado en todo esto es que muchos de los informes que hacen los gobiernos, que las secretarías, todo esto no se dan a conocer porque no se indexan o no tienen un código o no tienen el ISBN y otras cosas. Entonces, si ustedes son, digamos, forman parte de algún comité editorial o están revisando consultorías o están revisando un informe, digamos que es a nivel de país o a nivel municipal, corroborar que dentro de todas estas, digamos, dentro de todas las opciones que hay, posiblemente se le dé un código o se le dé una opción al DOI para poderlo rastrear, porque hay muy buenas publicaciones o muy buenas políticas o muy buenos informes. Sin embargo, esto nadie lo ve. Y, por ejemplo, no sé, buenas prácticas de comunidades ancestrales respecto al Oroco, por así decirlo. Entonces, esto casi no se da y es algo de que las publicaciones grises se podrían hacer o se podrían dar a conocer, pero no pasa. Y también algo que me ha funcionado a mí es las infografías. Yo hace como 2 o 3 meses le di un taller de una facilitación de financiamiento climático a instituciones gubernamentales y estaban fiscales, estaban del Seguro Social, no sé, de bomberos, de las alcaldías o las municipalidades, y les estaba hablando de financiamiento climático, cómo generar las propuestas. Entonces yo no encontraba las palabras de cómo hacerlo más asequible para que ellos adentraran lo que se tiene, digamos, como lenguaje común, para que ellos lo puedan, digamos, interiorizar. Estas cosas son muy técnicas y tendríamos que bajar de nivel o tendríamos que dosificar la información para hacerlo. Entonces yo les sugiero que todas las publicaciones, o si estamos empezando tengamos esa mentalidad de cómo se va a difundir la información. Y algo importante como tal vez final es, yo creo que perder la pena de preguntar, perder la pena de, si por ejemplo ahí está el correo de la persona que yo le quiero, tengo alguna duda o lo busco en la red, mandarle un mensajito porque posiblemente me va a responder o no, pero creo que yo empecé con todo esto mandando un mensaje de correo electrónico por el correo de Clancy, por eso estoy acá. Entonces creo que al final es eso, ¿verdad? O sea, independientemente de las cosas que pasen en Centroamérica, eh, em, ir poco a poco avanzando, y si nos gusta, nos vamos afuera, regresamos, pero al final es todo esto. Y Centroamérica al final avanza, pero no sabemos cómo todos estamos, perdón, todos estamos
organizados y todos vamos como que en diferente punto. Pero nosotros como comunidad científica, veo yo en Centroamérica que estamos más integrados que la misma comunidad a nivel de Centroamérica. Porque estamos, digamos, tenemos digamos, como un punto de cohesión más fuerte. Y creo que eso no solo va a depender de los mismos que siempre participamos, sino quiénes van a estar acá en esta próxima conferencia, posiblemente el otro año. A mí me gustaría que uno de los participantes se animara y dijera, miren, yo voy a hacer esta conferencia, participen o algo así, sin ser arrogantes o sin ser, digamos, sin tener, o sea, con los pies en la tierra y avanzar, ¿verdad? Y eso es lo que nos motiva a estar acá y también cómo las nuevas generaciones vamos a transmitir esa información, considerando que la inteligencia está codificada de cierta manera, pero que no da respuesta a todo. Yo estuve rastreando a Clancy, a Efraín y a otras personas y decía inteligencia artificial, ¿qué hacen ellos? Y me quedaba así como corta, ¿verdad? Entonces, no, las nuevas tecnologías no van a resolver todo, sino cuál va a ser la responsabilidad que nosotros tenemos como profesionales según el mandato de la Constitución Política de la República de Guatemala y posiblemente también en Honduras que nos estén dando acá y considerar que en el caso, por ejemplo, de departamentos como PT, es súper mega diverso y que hay ahí que los investigadores podrían avanzar y dar a la comunidad. Yo me quedo por ahí. No sé si hay alguna duda, comentario, sugerencia. O si no, les vamos a preguntar directamente. Gracias, Antoinette. Acá, yo no estoy muy segura si logro que ustedes vean igual la pantalla, les comparto nuestros datos de acceso, nuestros datos de contacto, quiero decir, nuestros correos electrónicos, su servidora y Efraín tenemos LinkedIn. Antonio, ¿tú no tienes LinkedIn? Estoy en esa construcción, Clencia, o sea, ya te dije que iba para esta, pero ya cambié mi foto, ya cambié algunas cosas, pero como les dije a los participantes, yo estoy en proceso de cambio y también he sido renuente de mi foto, pero ya mi marca personal es Antoinette Castaneda. Puede decir todo mi nombre, pero prefiero Antoinette Castaneda y como les digo, o sea, así como ambos, digamos, Clancy y Efraín tienen mucha experiencia, yo estoy aprendiendo todo esto y, perdón que me... Sí, en realidad lo preguntaba porque es parte de los pocos comentarios. Después también en una ronda de comentarios, si Efraín quiere agregar algo más. Por lo pronto hemos completado las slides. Falta muy poco, pero dos comentarios que quería hacer relacionados precisamente con cuando decía Antoinette, más allá de las redes de académicos y científicos, porque aquí destacamos algunas de estas redes, pero bueno, por eso mencionaba LinkedIn, porque es un formato muy profesional de conocernos, es una red social de nuevo, pero ayuda mucho esas palabras de gracias, Tracy, ahí pues le parece muy interesante el tema de las publicaciones. Y lo que les mencionaba, ¿no? Importante hacernos localizables también en el caso de LinkedIn. Con el tema de participar en redes sociales, en redes científicas, perdón, les invito a que exploren las redes existentes de Guatemala. Hay redes disciplinares y redes multidisciplinares. Redes disciplinares, por ejemplo, la Asociación de Epidemiólogos o está la Asociación de Físicos, me parece que están muy activos en Guatemala, hay muchas redes de biología, pero hay multidisciplinares como en el caso de las mujeres, la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo del Desarrollo, capítulo Guatemala, y una red, por cierto, los tres, incluido Efraín, es parte de esa red. Y está la red de científicos de Guatemala, la red CTI. Nosotros tres también somos miembros de esta red. Están otros espacios, por ejemplo, la Academia Guatemalteca de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales. En fin, que busquen asociarse y que nuestras voces son más fuertes cuando somos más, ¿no? Estamos vinculados. Y por último, pues invitarles a que atiendan estas invitaciones, como este llamado a publicar el libro que Efraín está editando. Aprovecho la pauta comercial. Yo voy a también lanzar un llamado a publicar sobre temas de la vinculación de la diáspora científica profesional a nivel latinoamericano. Así que invitarles para que participen y que no le tengamos miedo a los costos de publicar, porque hay formatos de apoyo,
descuentos, hay que buscar el prestigio de las revistas, pero animarse a hacer esa publicación y pues ir acumulando producción científica de su parte. Efraín, querías agregar algo, me parece que no se Sí, logró con el chat. Adelante. ya, para terminar, primero agradecer, colegas, a todos los que estamos acá, 31 personas, ¿eh? Alex, Andrés, Armando, Arnoldo, Cristian, Marco, Marvin, veo que hay muchos colegas de Petén, creo que futuros estudiantes míos en la maestría, así que desde ya pues nos hemos al menos conocido. Varias cosas, pero me quedo con dos. Una, colegas, Guatemala necesita de sus voces. Lo que ustedes tienen que decir, nadie lo va a decir por ustedes. Es muy importante el tema de la comunicación de la ciencia, más allá de ubicarnos en esa torre de marfil, ubicarnos también con nuestros pies en la tierra porque se necesita de vincularnos con el medio, que nuestras preguntas de investigación vengan de la realidad, del cotidiano y más allá de los papers, más allá de esa cuestión netamente de comunicación de pares. Y dos, es muy importante para el país, oigan bien, para el país que todas y todos podamos avanzar en este tema de la comunicación de la ciencia. Y qué mejor si se hace desde el territorio. Ya lo dijo Antonet, tratamos todos, al menos aquí hablo por los tres porque nos conocemos bastante bien, siempre buscamos, añoramos, deseamos más que comer una tortilla, que estoy seguro que eso es normal, es colaborar siempre con Guatemala. Ya lo dijo Antonet y precisamente ahí está la diapositiva enfrente. Cualquiera de los tres estoy convencido que estará en disposición de apoyar, de ayudar a cualquier colega, estudiante, ya en ejercicio profesional o en institución alguna, para hacer avanzar el tema en Guatemala. ¿Cuál tema? El tema de la ciencia en general. Si es con nuestro expertise, enhorabuena, y si no, sabremos buscar a quién pueda apoyar, a ayudar. Y el último, que es un plus, y que dije dos, pero bueno, es ganancia, el tema de que espero en próximos meses, ahí con el doctor Marco Antonio, voy a lanzar mi próximo libro sobre comunicación de la ciencia en Centroamérica, que pronto será publicado en Brasil y vamos a lanzarlo ahí en Petén con los estudiantes de la maestría. Ese es un plus adicional a lo que ya mencionó Clancy, que estamos también colaborando en este libro sobre diáspora científica, diplomacia científica, y hay una tercera invitación a quien se sienta invitado o trabaje temas de educación ambiental. Con dos colegas de OWSD Capítulo Guatemala estamos coordinando también este trabajo que esperamos salga a la luz en al menos un año y algo. Por ahí lo dejo brevemente. Muchas gracias. Pero, sí, Antonet, cuéntenos. Hay una pregunta en el chat que dice Rodrigo Mejía. ¿Es posible conocer más sobre Converciencia? Claro que sí. Y yo de hecho, tengo la diapositiva acá compartiéndoles porque Converciencia es un espacio que existe desde el año 2005, por lo tanto es que estamos este año conmemorando 2 décadas, 20 años, con diferentes, digamos, formatos, pero ha procurado esa relación entre científicos y científicas de origen guatemalteco que residen fuera del país con quienes residen dentro y también con la institucionalidad guatemalteca, universidades, centros de investigación. Converciencia en algunas ediciones ha estado muy centralizada en la ciudad capital, en otras ediciones ha estado enfocada a estudiantes de primaria, de secundaria, y en este caso, en el año 2024, 2025 también fue hacia departamentos. El año pasado estuvo en Quetzaltenango, este año está en Jalapa y en Cobán, y básicamente ha evolucionado, ¿sí? El 2026 será lo que todos decidamos que sea Converciencia. Se influye también, por supuesto, la perspectiva de la administración, que actualmente pues, está a cargo de la doctora Gabriela Montenegro y el doctor Enrique Pasos, ambos, por cierto, científicos con muchas publicaciones reconocidas. Y por eso quería yo tener esta diapositiva para agradecer a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, a las instituciones sedes y también a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Red CTI, por hacer posible la actividad del día de hoy. Damos un chancecito por si quieren agregar algún otro tipo de pregunta, comentario en el chat. De nuestra parte, pues hemos querido dar apenas unos pincelazos. Hay mucho que se puede profundizar en la temática que compartimos, pero creo que lo más valioso es
lo que viene, el seguimiento, dejar en ustedes esta semilla, esta inquietud de si ya publicaron, que hagan evidente sus publicaciones, si no lo han hecho, que escojan su nombre, que publiquen y que por supuesto nos tienen a las órdenes para poder resolver dudas y también hacer colaboraciones, que de eso se trata. Por ahí pues lo vamos dejando, no sé si hay algo más en el chat, o bueno, vamos encaminándonos hacia el cierre. ¿Qué nos dice Carolina? Si nos puedes leer que... Ahorita te digo. Dice, yo ya tengo ORCID, pero es importante que te enseñen cómo registrarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Veo también a la doctora Glenda Martínez, fabulosa científica académica guatemalteca. No sé si quiere darnos algunas palabras, doctora, o alguna pregunta o contribución. No, muchas gracias, Clancy. Perdón que aquí vamos en un vehículo manejando para otro lugar, pero agradecerles a los conferencistas, a los ponentes por sus palabras. Comentarles que yo estoy en este momento en una unidad de investigación en una facultad de enfermería de una de las universidades de Guatemala que tiene 23 sedes. Y coincido con el conferencista que nos precedió de que es muy importante también, por ejemplo, nosotros ya lo estamos implementando en las tesis de licenciatura, maestría y doctorales, porque como parte de esa investigación desde el territorio basada en evidencia, también nosotros podemos apoyarlos a elaborar artículos. De hecho, ahorita vamos a sacar una pequeña revista que va a ser nuestro primer ensayo de esas tesis, ¿verdad? Que le dimos una pincelada a muchas. También es importante mencionar que puede haber algunas debilidades metodológicas en la investigación porque cuesta, ¿verdad?, adaptarse a estos cambios, pero que nada es imposible. Pero como bien lo decía el conferencista, es muy importante la investigación desde lo local, que a veces desde el territorio, que a veces no tenemos acceso. Y eso es muy importante para la toma de decisiones, como bien lo mencionaba usted, Clancy. Yo espero que poco a poco esto vaya creciendo y de hecho los equipos multidisciplinarios son importantes porque si bien es cierto, trabajamos en salud, necesitamos, digamos, especialistas en medio ambiente. Hoy por hoy, pues hay muchas enfermedades emergentes que tienen que ver con el medio ambiente, así que de repente por ahí podemos aportar algo con el conferencista que nos presidió, como bien mencionaba en el libro, pero bueno, ese es el aporte que quisiera dejarles a todos y que se animen a poner la fotita, ¿verdad? De todas maneras tenemos ahí algunas cosas de seguridad, las personas siempre verifican, así que no hay ningún problema. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted por su contribución. Y yo, de hecho, que tengo mi foto desde hace como 15 años, ya me miran en vivo y dicen quién es esa señora que no me reconoce. Ya voy a actualizar mi foto. Pero la que utilicé para esta conferencia es de hace 2 años. Esa sí se parece un poquito más a la Clancy del 2025. Bueno, vamos cerrando por acá. Me parece que la sesión ha quedado grabada y vamos a compartir sobre todo la parte de las intervenciones, por supuesto, de sus servidores, de los conferencistas y ponentes, y quedamos a sus órdenes. Así que por el momento agradecemos y vamos. Yo voy a dejar de compartir, así voy cerrando, digamos, la etapa más bien formal. Y pues agradecer de corazón de nuevo a Senacid, a la DCTI y a mis dos colegas, Antonio Castaneda y Efraín Bamacaló. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Listo, Marvin, muchas gracias, ahí estamos. Ya necesito solo cerrar la grabación.